posesión valía título, ahí como dijo la profe. Y bueno, en cambio nuestro código no, el código civil tiene otra, o sea, la norma es más ambigua, digamos. Después dice, el código de Vélez en materia mobiliaria era de una aplicación del principio del contenido del artículo 2412, condensado en una conocida expresión de posesión vale título, como dije, de tal modo la adquisición del dominio de una cosa mueble queda demostrada mediante la posesión de buena fe. Y a tal efecto las cosas objeto del derecho real se dividen en muebles entregados por su dueño y B, cosas robadas o perdidas. Claro. Las cosas robadas y perdidas no entran dentro de las cosas de la transmisión de cosas de buena fe. De buena fe. Esa no entraría en allí, ¿no es cierto? Tampoco aquella, eso ya vimos también, aquella que necesitan un tipo especial de inscripción. Y después, el 2412 está enrolado en que la posesión es de buena fe. Cuando la posesión de buena fe de una cosa mueble crea a favor del poseedor, como les dije hoy, la presunción de tener la propiedad de la cosa y el poder de repeler la acción de reivindicación si la cosa no fuera robada o perdida. ¿Por qué dice eso? Porque las cosas robadas y perdidas ya sabemos que tienen su régimen especial. Sí. Entonces, yo tengo y poseo porque poseo, no necesito probar la causa de mi posesión. A menos, nos decía el código anterior, a menos que por una causa inherente a la misma cosa sea necesario probar su causa. Ahora no nos dice eso, pero si yo necesito probar por qué tengo la cosa, seguramente que la cosa misma me estará indicando ya que tengo que probarla, la situación misma, ¿me entienden? Entonces, no está aclarado, digamos, eso. No está escrito ahí en esta transcripción del artículo que habíamos visto hace un rato. Y bueno, lo último que me queda decir, por si los compañeros quieren saberlo, bueno, que es una acción reivindicatoria, es que esta acción tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante actos que producen desapoderamiento. Eso dice el artículo 2248 del Código Civil y Comercial. Claro, y ahí termino con mi... Sí, la acción de reivindicación es tratar de recuperar la posesión de la que fue quitada. Sí. Las acciones reivindicatorias por contraposición, posesión estaba por hablar, por eso dije eso, por contraposición a las acciones posesorias, que son aquellas que tienden a mantenerme en la posesión de una cosa. En las reivindicatorias ya fui desposeído de la cosa, y entonces lo que tengo que hacer es recuperarla, tratar de recuperarla mediante la acción. ¿Entienden? Esa es la diferencia, digamos, entre una y otra, y es lo que les aclara ahora. Después ya vamos a ver bien cuáles son las acciones y vamos a ver para qué están cada una de ellas. ¿Estamos? Está, profe. Bueno. Yo ya tengo mi posición con esto último. Bueno. Ay, cómo me duele el brazo, chica. Y no me quiero poner el cabestrillo ese porque me hace doler todo peor. Me siento más cómoda con el pañuelito. La humedad, profe. Pero sí. Tanto quería que llueva y al final ahora llueve. Bueno, ¿quién continúa, joven? El último punto creo que es la prescripción adquisitiva. Buenas tardes, profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, a mí me toca la parte de la prescripción adquisitiva, lo que es los primeros subtítulos. Bueno. A mí la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir los derechos reales. En realidad a vos te toca todo. A todos le toca a todos. Todos tienen que estudiar todo. Bien. No te asustes, no frunza el ceño. La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos reales. La primera manifestación de esta forma de adquirir aparece en las leyes de Manu,
que fueron recopiladas entre 1280 y 880 a.C. Después el derecho romano aparece en la ley de las 12 tablas, donde se dice que la posesión continuada por el término de 2 o 1 año, según fueran cosas muebles o inmuebles, le otorgaba la propiedad al poseedor. También se decía que la usucapio es la agregación del dominio mediante la continuación de la posesión por el tiempo determinado en la ley. Después, Claro. Seguí a ver hasta dónde llegas. Después, en la época clásica, habían 2 casos donde no era necesaria la buena fe ni el justo título, que era la usucapio pro hered lucrativa y de la usureceptio. Usureceptio. Sí. Después, con Justiniano, desapareció la distinción entre la manici y la nec mancipi. Después se funden la usucapio de Lucibili y la longi temporis prescriptio, y se da el nombre a una usucapio vinculada a de las cosas muebles, donde se exigía una posesión de 3 años, mientras que la longis temporis prescriptio para inmuebles requería entre 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Claro, si ustedes le traducen, van a ver prescripción larga a través del tiempo y prescripción corta a través del tiempo. Lo que les está hablando todo es en la parte de que es ay, no me estoy leyendo el latín. Claro. Sí. En ambas con título y buena fe. Claro, a mí lo que me interesa, no que ustedes no sepan esto, que no estoy diciendo eso, la parte histórica, pero ¿qué es la prescripción entonces? La prescripción, bueno, se explica porque bueno, la prescripción está en el Código Civil, en el artículo 1897, donde dice que es para adquirir el modo la prescripción es para adquirir el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Eso es lo que se define. Porque después estaba en el antiguo Código Civil, en el artículo 3098, decía que era un derecho por el cual el poseedor de una cosa inmueble adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión durante el tiempo fijado en la ley, donde dice que la prescripción no es un derecho, sino un modo de adquisidor de derechos. Eso es lo que les quería decir. Nosotros tenemos en cuenta acá que ¿qué es entonces la prescripción? Si ustedes tuvieran que definirme en una sola, si no habláramos de lo que dice el código, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Qué es la prescripción? ¿Qué es para ustedes? No me contesten el artículo, porque eso yo lo puedo aprender de memoria. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿qué es para ustedes la prescripción? Un modo de adquisición de Claro, es una forma de adquirir el derecho real. Por eso, ¿no se acuerdan ustedes cuando nosotros habíamos visto la posesión? ¿Es un derecho? ¿No es un derecho? ¿Qué metodología toma nuestro código? Etcétera, etcétera. Todas esas conversaciones que teníamos es ¿por qué? Porque esa posesión nos iba a llevar a nosotros a ver si estábamos en presencia de qué acto, si es un hecho o un derecho. Y nosotros decíamos que esa posesión tiene que ser con los caracteres que nos exigía la posesión, etcétera, que ahora lo vamos a ver de nuevo un poquito. Entonces, esa continuidad nos va a llevar a nosotros a adquirir un derecho. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? ¿Se acuerdan o no? ¡Hey, jóvenes! Sí, profe. Bueno, porque nadie me contesta. Entonces, todo eso tiene su antecedente en lo que ya habíamos visto. Entonces, la posesión, bien dicho por ustedes recién, es un antecedente
que nos va a llevar a adquirir la propiedad de la cosa, porque nosotros lo que estamos viendo ahora son los diferentes modos en que adquirimos el dominio de la cosa. Dominio o propiedad hablado acá sacando las diferencias entre dominio, propiedad, etcétera, que vimos al principio ya. Sacando eso, vemos que es un modo entonces bien dicho de adquirir el dominio de la cosa. Ahora, ¿qué les parece a ustedes o cuál es el fundamento que tendría la prescripción? De acuerdo a lo que hasta ahora fuimos viendo. Niña, la que estás poniendo, Sí. ¿cuál es el fundamento de la prescripción? La prescripción de abandono. No hay por eso digo que eso. Entonces, hay una presunción de abandono de la cosa por parte del propietario, donde cuando no hay un frente a su explotación de la cosa, entonces la posesión es ejercida por un tercero, que a su vez la posee y le da un aprovechamiento económico. Entonces, lo que hay es también un contenido social, pues al frente de que el uso de la cosa por parte del propietario no se le hace perder el derecho, confiriéndose realmente al que la hace producir. Exacto. Entonces, lo que hay acá es un abandono por parte de uno y un interés, llamémosle así, utilizado por el otro, porque en uno hay un abandono, ¿no es cierto?, de la cosa y no ejerce su derecho. Ha permanecido indiferente ante ver que su derecho fue violado, ¿no es cierto? Entonces, el premio que se le da, llamémosle el premio, o lo que la ley considera que es justo y que da más seguridad jurídica, es determinar en qué carácter queda esa cosa. ¿Sí? Ya sea mueble o inmueble, de acuerdo a los requisitos que pide, bueno, se cumplirá o no. ¿Estamos? Seguimos. Bueno, también en la parte de la prescripción eran que había dos clases, que era la larga, que está en el artículo 1899, y la breve, que está en la 1898, que eso lo van a explicar más adelante mis compañeros. Bueno, Después, a ver, ¿qué me ibas a decir? no sé qué lo que... Yo lo que te estaba por preguntar, que no sé si esta parte te corresponde exponer a vos, pero yo lo que quiero consultarte es cuáles son los requisitos que tiene que tener la posesión para poder llevarme a la prescripción. Los fundamentos importantes. Los fundamentos, ya vi, el fundamento, ¿cuál es? El fundamento es la falta de interés por parte de uno y el interés demostrado por el otro, ¿no es cierto? El que abandona y el que entra a usucapiar la cosa, ¿estamos? Eso ya está. Ahora nosotros dijimos, o un compañero, tu compañero allá en la primera parte, creo que fue el que dijo, o tu compañera, ahora no me acuerdo si fue, cómo tiene que ser esa posesión para que me dé lugar a la prescripción. Profesora, sería en el caso de la prescripción breve, por ejemplo, los 10 años. No. Estoy hablando del tiempo en este momento. Estoy hablando de la posesión, tanto larga como corta. Bueno, tiene que haber una ocupación efectiva, pacífica. Eso es lo que quiero que me diga, porque tanto en la corta como en la larga tiene sus requisitos. No importa si la posesión es de 10 años o de 20 años. Eso ya veremos cuando veamos las distintas clases de prescripción. La corta y la larga, decenal y veinteañal. Yo ahora lo que les consulto es cómo debe ser esa posesión.
Y ahí, Ostensible y continua, dice el 1900, profe. Ostensible y continua, dice el 1900 del Código Civil claro, y por Comercial. eso. Esa sería la característica. Claro, por ejemplo, divídanme, o díganme lo mismo, total, tanto para uno como para otro se tienen que dar, así que una me exigirá un requisito más, que es la prescripción corta, pero la larga lo mismo exige esta otra situación, la posesión real y efectiva, como dice el compañero. Eso es así, es decir, tengo que estar en poder de la cosa, no tengo que alegar nomás. Además, ¿cómo tiene que ser la posesión? En real, efectiva, ostensible, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que se debe comportar como tal. Que sea pública. Que sea pública, exteriorizada y no clandestina en la parte ostensible, Claro. y continua, que no sea alcanzada por planteos posesorios. Claro, porque fíjense ustedes que cuando la posesión es oculta, recién va a empezar a valer desde el momento en que se haga pública. Entonces tiene que ser algo que la gente pueda verificar, que la gente pueda comprobar, porque si yo estoy poseyendo por bajo tierra, entonces nunca el que está siendo usurpado, llamémosle por llamarlo con un término penal, no queda bien llamarlo con un término penal, vamos a llamarlo como una posesión oculta, no podemos exigirle a él nada, porque él no sabía que estaba siendo quitado de su posesión, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser, por eso nos dice bien, pública. Y que no haya un reclamo, que no haya iniciado ningún tipo de reclamo aquel que está defendiéndose, digamos, en su posesión. Por eso dice que no haya sido alcanzado por ninguna acción. ¿Estamos? ¿Qué más? Doctora, yo puedo poseer una cosa por medio de tercero, por ejemplo, si tengo una propiedad y la alquilo. O sea, sería por medio de tercero. Si tengo una propiedad. No está poseyendo, no puede ser. Y si a mí me está diciendo posesión real y efectiva. Pero por medio de tercero, el artículo 1909. Lean el artículo. En 1909 dice posesión, una persona por sí o por medio de tercero ejerce un poder de hecho sobre la cosa comportándose como titular de derecho real, lo sea o no. Bueno, pero comportándose como titular del derecho real, y en ese caso, léeme de nuevo el artículo, por favor. Sí, ahí le veo. Completito quiero el artículo. Hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Y bueno, pero comportándose como titular de un derecho real, y este no se comporta como titular de un derecho real. El locatario, el locador y etcétera, etcétera, no puede argumentar que está poseyendo, porque por otro lado, fíjense que el código a mí me dice que yo necesito poseer efectivamente la cosa. Ustedes lo terminan de leer y resulta que después me dice ejercida por un tercero, y yo le voy a decir, y bueno, y el que alquila la cosa se comporta como un tercero, pero no dice en representación, sino por un poder, dice. Yo no veo, pero déjenme, yo voy a buscar bien esto y les voy a comentar la próxima clase. ¿Sí? Bueno, sí, les voy a comentar bien con fundamento cómo es la cuestión no sé por qué. Yo no le veo, pero no vaya a ser que corresponda. Entonces voy a mirar bien yo primero y después les digo. Claro, yo entendí porque decía que dice sobre una cosa comportándose, dice por medio de sí o por medio de otra persona. Claro, y ese por otra persona, el que quiero saber quién puede ser. El locatario, ¿eh?
yo me comporto como dueño siendo locador y la otra persona es locatario, tercero. Sí, pues sí, ya sé cuáles son las situaciones. Lo que yo quiero saber es si le llega a alcanzar esa posesión a él. Pues yo entiendo cuáles son sus condiciones, entiendo todo, pero quiero saber si ese es el ejemplo válido, el que les va a ser útil, digamos, si el que alquila la cosa puede servir para que le sirva de antecedente de prescripción, digamos. Eso es lo que ustedes quieren saber, si el tercero ese del que está hablando puede ser aquel que está alquilando la cosa y que pueda ser representante del poseedor. Porque como no me dice representante, sino me dice, tiene que actuar con un poder, le dice. ¿Y cuál es ese poder? ¿El contrato? Sí, puede ser. No creo que sea el contrato un poder otorgado. Si yo tomo tal y textual y característicamente, es decir, ajustándome, no característicamente, sino ajustando a lo que dice el código, el contrato nomás no sería un poder para que él actúe como tal. Yo quiero saber cuál es el poder y cuál es la posibilidad. Un poder de hecho, dice. Poder de hecho, dice el padre. Bueno, por eso no sabe cuál es. Pero ahí lo que define el artículo para mí es que solamente está definiendo cuándo hay posesión nomás. No está haciendo referencia a otras circunstancias y por medio de un contrato, si Y bueno, ejerce un pero poder de nosotros hecho. necesitamos saber, porque si no, ¿cómo entienden ese artículo? ¿A quién le aplicamos ese artículo? Y sí puede ejercer un poder puede ser en el caso, como dice el compañero, de un locatario, perdón, un locador, pero yo entiendo que se comporta así como titular, pero no, eso no le habilita para reclamar después una posesión y No, reclamar una prescripción. es que no se refiere a eso. Se está refiriendo a que ese poseedor que va a iniciar la prescripción en algún momento haya ejercido a través de un representante su posesión. Que él pueda probar que aquel que estuvo alquilando ese domicilio lo estuvo haciendo en representación mía y yo soy la que está por iniciar la prescripción. Esa es la situación. Ahora, yo quiero saber el ejemplo en concreto, ¿cuál es? Eso encárguense ustedes también de ver un poquito. ¿Quién es ese tercero? Por decirlo de alguna forma, porque el tercero, ¿quién puede ser? Puede ser también otra parte, yo que no soy titular de una cosa, no la puedo alquilar, no me puedo... Y no sí, se puede dar porque en realidad se dan tantas situaciones, pero supuestamente, si yo voy a tener en cuenta lo que dice el artículo de cuáles son los requisitos para iniciar la prescripción, yo tengo que tener la posesión real y efectiva de la cosa, y tiene que ser pública y ostensible y etcétera. Y si yo me voy a alquilar una cosa, ¿cómo va a ser pública? La persona, la generalidad, no pregunta, ¿vos estás alquilando o estás poseyendo la cosa? ¿Me entienden? O sea que no le encuentro la forma de aplicarle, pero déjenme, por eso le digo. Vamos a ver, porque si yo tengo que hacer pública mi posesión, si le alquilo a otra, ¿cómo hago pública? Las demás personas, porque ahí está la cuestión, pues, en que uno abandona y el otro toma esa posesión. Y contra quién dirige, y contra quién se defiende. Entonces, vamos a averiguar. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Profesora, ahí me tocaba esta parte de la importancia, que era la prescripción, que al convertir en titular absoluto del derecho a quien se lo conduce como propietario, estabiliza las situaciones y da seguridad jurídica al sanear cualquier vicio de los títulos. Asimismo, estimula al aprovechamiento de la riqueza, premiando la diligencia y castigando al negligente. Claro. También que para acceder a la atribución del derecho real por esta vía es una actuación útil de quien no tiene la propiedad y que sin embargo conserva frente a la inactividad de su dueño los derechos de propiedad. No son derechos absolutos, en razón de lo cual la ley no ampara a quien demuestra ese interés sobre ellos. Deja de leer y explica un poco, porque
estás leyendo rapidísimo y no me explicas. Eso quiere decir que la prescripción ayuda a convertir a una persona como un propietario porque le ayuda, o sea, le va a premiar a quien es la persona que va sacando los frutos, le va a ayudar, va explotando la cosa. En cambio va a castigar. Escúchenme una cosa, por eso que nosotros les decimos a ustedes, no escriban en los pagos como que tienen que ir leyendo la cosa, no, escriban el artículo y después pueden ayudarse con la memoria, pero no precisamente escribiendo todo así para que se lea, porque se nota mucho que vos estás leyendo y estás leyendo rápido y no sé qué es lo que me estás por explicar porque estás leyendo nomás, es decir, no a mí, a tus compañeros y yo, pero te tengo que ir corrigiendo. Entonces, yo no sé lo que vos estás diciendo de tu conocimiento o de tu lectura. Entonces, la importancia que tiene, entonces, ¿cuál es? La de, me dijiste antes. El de que como propietario de estabilizar las situaciones y dar seguridad jurídica. Exacto. Para sanear cualquier vicio de los títulos. También es como que premia la diligencia y castiga a la persona que es negligente con respecto a eso. Por eso es para salvar los defectos de un título legítimo o para evitar las consecuencias perjudiciales de la pérdida del mismo. Bueno, profe, hasta acá era mi tema, sigue mi compañera. Bueno, esos son los sujetos de la prescripción. Sí, el sujeto eran dos, que era activo, el que va a querer prescribir, después está el pasivo, el que está inactivo. Claro, porque el activo es el que tiene la necesidad, se tiene que poner la necesidad de solucionar la situación en la que se encuentra. Sí. Y el sujeto está indefinida su posición, su situación, digamos. Y después el sujeto activo, el sujeto pasivo, perdón, es el que descansa. Él no ejerce ningún tipo de actividad, ¿no es cierto? El otro es el que insta. Y para eso son los requisitos que se le pide. Para eso habíamos pedido tales y cuáles requisitos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué sigue? No sé quién sigue. ¿No? Buenas tardes, profesora. Sigo yo. Abogado Claudia. Ah, bueno. A mí me toca hablar de los sujetos, que está regulado en el artículo 2534 y establece que la prescripción opera tanto a favor como en contra de todas las personas, excepto en disposición legal en contrario. A su vez, el artículo 2536 dispone que la prescripción puede ser invocada en todos los casos, excepto en los supuestos previstos por la ley. Estos supuestos pueden ser la adquisición de real, salvo que se oponga a la prescripción adquisitiva por la demanda del artículo 2247. También otro supuesto puede ser la adquisición de nulidad absoluta. La adquisición de nulidad absoluta del artículo 387. Ah, ahora entiendo. Adquisición de nulidad absoluta. Sí. La acción de división de condominio también es otra. Y la acción de petición de herencia. Salvo que la prescripción, salvo prescripción adquisitiva respecto de las cosas particulares. Como dije, es un principio que opera tanto a favor y en contra de todas las personas, ya sean humanas, jurídicas o inclusive el Estado, pero cuando hablamos del Estado es en su dominio privado, o sea que el dominio público es, los bienes materiales son imprescriptibles. Claro. Sí. Asimismo, dice el artículo 2534, autoriza a oponerla a los acreedores. Si bien estos no son considerados sujetos propiamente dicho a la prescripción, pueden oponer los acreedores como cualquier persona. Dice, aunque el obligado o el propietario no la invoque o la renuncie. Esto puede traer aparición. Escúchenme una cosa, estas fichas no me gustan.
porque no les va a servir a tus compañeros. Yo, si quiero, puedo agrandar, puedo todo, pero así no hago. Le explico, profesora, le voy a pasar de vuelta porque estoy trabajando, lamentablemente no tengo computadora, estoy trabajando en el celular y mi compañero, el que armó el Power, no lo pudo, o sea, lo sacó foto y está ahí, yo lo voy a hacer de vuelta. Y bueno, lamentablemente. ¿Por qué armó otro? Y el que tiene no armó otro, sino un solo compañero armó el Power general de todo, cada uno le pasamos nuestra parte. En mi caso particular. Bueno, pero ustedes tienen que ponerse de acuerdo y hacer como corresponde, porque si no, no sé. Sí, no, en mi caso particular justo estoy sin computadora y lo hice en celular. No se preocupe que esto, o sea, esto es lo que nosotros nos basamos para estudiar. Ahora estoy haciendo uno que está todo con los artículos. No es que yo me preocupe por mí, ¿eh? No, por eso. Sí. No, pero aparte quiero que quede bien. Porque entiendo, doctora, no, disculpe si me malinterpretó, quería decir que estoy rehaciendo el No, yo no malinterpreto, yo lo que les quiero aclarar nomás. Que sí, profesora, eso en mi situación particular, como le dije, justo estoy sin computadora, incluso hay palabras que están mal escritas, que a la hora de estudiar yo me doy cuenta, pero ya lo voy a arreglar para cuando le pasamos a los compañeros. Aparte les digo, como le dije a tu compañera, esto tiene todo mucha redacción, te pones a leer esto, y yo lo que quiero es que hablemos, no que leamos. Es decir, vos podés leer un título y en base a eso empezamos a hablar, pero no leer todo lo que vas a poner, sino hablar, dar tu parecer, ver qué hacemos, pero no lectura nomás. ¿Estamos? No quiero quedarme en la lectura de esto nomás. Nosotros tenemos que sacar nuestras propias ideas y hablar de lo que es del tema, ¿sí? Está, profesora. Tiene sentido el trabajo en equipo. Bueno, seguimos. Bueno, en cuanto al objeto, los objetos pueden ser cosas muebles o inmuebles susceptibles de posesión. Exacto. La clase de prescripción adquisitiva, como hoy dijo la compañera, no sé si es necesario que le digas dónde está ubicada. En el libro cuarto, título primero, el capítulo segundo del Código Civil y Comercial. Y se establece en el artículo 1897 la prescripción que hoy se habló que habló la compañera anteriormente, pero ahí admite las dos formas de prescripción adquisitiva, la larga y la corta. O sea, ahí regula la prescripción breve, que está regulada en el artículo 1898, y que establece que la posesión debe ser por un lapso de 10 años. Precisamente por ser este plazo tan corto es que la ley exige otros requisitos, como ser el justo título y la buena fe. Eso. A ver si el justo título, dice la autora que no hay que confundir con lo que es... bueno, se encuentra regulada primero en el artículo 902. ¿No hay que confundir con qué? ¿Con el título suficiente? Con el título suficiente, sí, con el título suficiente. El justo título tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión en el caso de la breve, de los 10 años. No, esperen un poquito, porque si no, ¿cuál es el justo título? ¿Cuál es el título? El justo título. No. El título suficiente es cuando la persona es dueña, sería Pero ¿y es lo mismo que me está diciendo para el justo título? No, por eso tiene por finalidad transmitir un derecho real principal, pero que se ejerce por la posesión, revestido sería por la exigencia de la ley, que en este caso sería para la adquisición breve, los 10 años. Entonces... Si no interpreté mal. Entonces no sería mejor, para quitarnos toda duda, decir que yo necesito para el justo título. O sea, eso se exige cuando el otorgante no está legitimado para tal efecto. Ese es un ejemplo. Entonces, claro, por eso se exige el justo título. No. Bueno. No se exige porque no está legitimado.
porque ¿cómo yo le voy a exigir un título a alguien que no está legitimado? Si yo no te estoy entendiendo de mal, porque el título justo es aquel que reviste todas las características similares al título suficiente, porque el título suficiente es el que transmite. El Claro. título suficiente es aquel que es otorgado por el que tiene todas las facultades que le corresponden y que tiene la capacidad, que es dueño, que etcétera, todo, y cumple con todos los requisitos que exige la ley para esa transmisión, para la transmisión de ese derecho, ¿sí? En cambio, el título justo es igual al otro, al título suficiente. Lo que pasa es que el título suficiente transmite realmente. Transmite porque Claro. tiene la facultad de transmitir. Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora, el título justo también reúne las características que tiene el título suficiente. Por eso es que es de buena fe, pues. Porque afuera, por fuera, el que transmite, el que recibe eso, cree realmente que está cumpliendo. Entiende que está cumpliendo con una transmisión normal, digamos, como corresponde. Y sin embargo, no transmite. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ahí estaría que no está legitimado, que creyó que era una persona mayor, y sin embargo se trataba de un menor, etcétera, el que transmitió. No estaba. Claro, yo la había leído en el material que estudié que el título suficiente adquiere un derecho. En cambio, a través del título, del justo título, se adquiere la posibilidad de adquirir a través de la usurpación breve. Claro, pero tiene un porqué. Tiene un porqué. Y es porque se trata de un título de buena fe, que es lo que te estoy diciendo. Claro, sí, sí, sí. Parecería que transmite. Y entonces, la pregunta que se les hace siempre a los alumnos, y entonces los exámenes libres, y si ustedes dicen que tiene todos los mismos requisitos, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa entonces? No transmite. ¿Por qué? Porque tiene alguna de las fallas que estuviste mencionando recién. Tiene las fallas esas. Entonces no puede transmitir. ¿Entienden? Pero sí. a simple vista parece que sí. Y el otro tampoco sabe. Por eso que le da el beneficio de una prescripción, de una adquisición, digamos, por la posesión continua, pública, etcétera, por el término de 10 años nomás. Porque se trata de el otro requisito que se menciona en el título justo, que es posesión y legítima y de buena fe. ¿Estamos? Entonces, continuemos Yo con tenía, profesora, ahí o sea, continuaba y iba a hablar de eso, de los defectos que tiene el justo título. Y hablame. Es decir, que no son emanados del titular, lo que se conoce como transmisión non dominio, que no interviene el propietario. Y depende, porque si o que carece de la capacidad. ¿Saben por qué? Porque se me ocurre un ejemplo, se me ocurre nomás. Sí puede ser el propietario, lo que pasa es que él tiene capacidad de adquirir, o la tuvo, porque le llegó una herencia, por lo que fuera, entonces él tuvo capacidad para adquirir. Si no fue y no adquirió, recibió una donación, recibió una herencia, etc. O sea que él puede ser el dueño, lo que él no tiene es capacidad para transmitir hasta que no cumpla la mayoría de edad, por ejemplo. Claro, sí, eso tenía como ejemplo, quien invoca sería simula una capacidad de la que adolece, que en el caso de un menor de edad, pero que presenta documento donde aparece como mayor de edad. Y también, sí, puede darse el caso. Por eso otro ejemplo sería mediante falsificación de documentos, se hace pasar por el propietario, sería. Claro, sí, pues. Esos son los defectos, por eso que se exige. Claro, por eso hay que le pide, pero la ley, como el adquirente es de buena fe. Claro, y otra cosa que exige el justo título es que debe ser existente y aplicada a la cosa poseída. Ahí aparece lo que es el título putativo, es decir, que
el título no existe, pero la persona, el poseedor, está convencido de que sí. Sobre la base de la ignorancia se puede dar. Claro, es que esos son los argumentos de la buena fe, pues. Ignorancia o error de hecho. Claro, pero es excusable, ¿por qué? Porque la persona creía que estaba haciendo de buena fe, que claro, tenía de buena fe. Eso, él está persuadido de la legitimidad de su posesión. Entonces, actúa de tal manera. Lo que pasa es que ese título putativo ahora no existe, porque pudo haber existido, ¿eh? Y después claro, un ejemplo de eso, profesora, puede ser, por ejemplo, una persona heredera que contaba con la herencia e ignora que posterior a la herencia que ella conocía, hay un Nuevo Testamento que deja sin efecto la herencia conocida por ella, por esa persona, digamos. Exacto. Otro ejemplo dice también aquel que compra un terreno en un loteo, se le hace entrega del título pertinente, sin embargo hace posesión de otro terreno, no del que está, pero creyendo que ese es el terreno que adquirió, ocupa sería otra parte de la mensura del loteo. ¿Saben cómo se llama eso? Extender el título a la cosa poseída. Es decir, claro. extienden el título que ellos tienen a otra cosa. Y que eso no entra en el título. Eso el código anterior lo trataba en el título putativo. Cuando él se cree que es titular de la cosa y no sabe que posteriormente fue quitado de tal situación, o en el caso de que extienda su título a la cosa que él está poseyendo realmente, pero que esa extensión no es la correcta. Y el compañero acá, porque yo no veo nada con esto, no entiendo, no veo las letras de lo que están escribiendo. Está muy chiquito. Sí, las otras tampoco veo, pero recién vi el artículo, realmente el que tienen que corregir es 1895, el que habla de la posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles no registrables. Tiene razón la compañera, ahí hay que corregir. Bueno, seguimos. Bueno, la buena fe está tratada en los artículos 1902 y 1918. Y dice que la buena fe requerida en las relaciones posesorias consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho de ella. Ni haber podido. ¿Sí? El artículo 1918 también dice que el sujeto de la relación de poder es de buena fe cuando no conoce, no puede conocer y carece de derecho. Entonces, de vuelta otra vez, el error es esencial, es un error de hecho esencial y es excusable, porque está persuadido de la legitimidad, porque, o sea, lo que estábamos hablando recién, cree poseer la cosa, pero no. Claro, es lo que decíamos, el que por ignorancia o error de hecho estuviera persuadido de la legitimidad de su posesión. Ese es el concepto de buena fe. Sí, y bueno, y dice que la buena fe también, aparte, o sea, aparte de la buena fe creencia, en realidad lo que se exige es la buena fe diligencia. ¿En qué consistiría? En actos probatorios, a través de documentación o constancias registrables. Por ejemplo, en el caso de los automotores. Sí. Lo que se exige es ver que la parte de la posesión del automóvil que realmente es el titular de esa movilidad sería. Porque a través de controlar toda la parte de registro se puede llegar uno a ver de que realmente no está tratando con el propietario. Y eso directamente no va a tener aplicación esto porque los que necesitan, según el código, determinados requisitos para que tenga validez no se está dando.
porque vieron que el claro. es irregistrable, y sobre todo estoy hablando porque me habla de automóviles. Eso necesitan una situación especial, que es el Sí, informe. sí, tiene Claro, la ley. de automotor. Bueno, en cuanto a la prescripción larga, se encuentra en el siguiente artículo, el 1899, y es la que se consuma luego de 20 años de la posesión. Sí. Esta tiene que ser ostensible y continua, y a diferencia de la breve, no necesita ni justo título ni buena fe. Claro. Se aplica tanto a las cosas muebles como inmuebles. Y bueno, Independiente de que las cosas muebles a veces tienen un eso le periodo iba a decir, de tiempo. también puede ser que el adquiriente, o sea, no se puede invocar contra el adquiriente la usucapión, falta unidad de título, de suscripción, ni mala fe de posesión, porque precisamente ya tiene los 20 años que exige la ley. El máximo exigido por la Sí. ley. Sí. Así que bueno, aquel que usurpa un mueble, por más que lo haya robado, pero tiene con él 20 años de posesión, no ¿Cómo puede va a robar ser, el inmueble? o sea, que haya cometido un delito sobre una propiedad, Usurpado, que haya usurpado, por ejemplo. difícil va a ser que lleve cargando el inmueble. No, que haya usurpado. Y entonces se convierte en propietario, sería a través de cumpliendo con este requisito de la ley. Sí, pero bueno, sí. Y sí, pero para llegar a ese punto. Por supuesto que se exige, como ya dijimos, que la posesión sea ostensible y continua. Claro, para llegar a ese punto tienen que darse varios pasos. No es nomás que se dio la prescripción y listo. Se dio el tiempo, digamos, no. Tiene que procederse a otras cosas a posteriori. Claro, que sea, que se pueda demostrar, sería que sea continua la... Claro, ya veremos quién nos va a decir cuáles son los requisitos para poder iniciar el juicio, porque a través de un juicio de prescripción es como va a salir el título, porque acuérdense que el juez lo que está por entregar es un título de propiedad, que no va a cumplir con los requisitos indispensables para la transmisión de algo, porque no se van a dar las variables transmisiones que es necesario obtener, que el titular le transmita a otro, que ese otro sea el que transmita, etcétera, etcétera. Eso después cuando se dé inscripción, vamos a ver. Bueno, como también ya lo dijimos, se puede dar la prescripción en cosas no registrables o registrables. Y independientemente de la registrabilidad, dice, según se trate de cosas no hurtadas ni perdidas o hurtadas y perdidas, hace la diferenciación. Las cosas, por ejemplo, las cosas muebles no hurtadas ni perdidas se encuentran reguladas en los artículos 1894 y 1895. Si la cosa no es registrable, no es hurtada ni perdida, el poseedor de buena fe adquiere el derecho real que está establecido en el artículo 1895, excepto que el verdadero propietario pruebe que la adquisición fue gratuita. Entonces ahí sí se va a requerir la posesión de buena fe y el título oneroso frente al verdadero propietario. Bien. La cosa registrable, no hurtadas o perdida, esta clase de cosas, dice, se considera, en esta clase de cosas, para considerarse buena fe, se exige lo que está inscrito en el párrafo segundo del artículo 1895, que hace referencia
dice, establece respecto, el artículo 1895 en el párrafo segundo, dice, respecto a las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoque. Claro, eso tiene que ver con qué, porque ese artículo también tiene que ser entendido por ustedes. ¿Qué pasa ahí? Sí, pero caliente, porque estaba frío, toma. Caliente, porque estaba frío. Esperen que estoy reclamando un cafecito. Tiene que ver, ay, me Claro, lees otra vez esa parte que me- porque habla de cosas no hurtadas o perdidas. Entonces lo que se establece, que para que sea de buena fe, tiene que estar a favor de quien la invoca. Eso. Eso es algo elemental, porque si no está, si no es robada y perdida, seguramente que esa transmisión va a ser a nombre de la persona que está queriendo transmitir ahora, eso. Y aparte, porque ya sabemos nosotros por el artículo que antes vimos, que las cosas robadas y perdidas no entran en este artículo. Acá Claro. estamos. ¿Eh? Sí. ¿Alguien? No, pensé que me dijeron doctora, no escuché. El otro caso, las cosas muebles hurtadas o perdidas. Y acá no juega, dice la adquisición legal del artículo 1895, y se corresponderá a diferenciar los supuestos entre las cosas no registrables o registrables, los supuestos que se están dando. Exacto. ¿Está Después, comprendido? Chicos. Sí, profe. Bueno. Las cosas muebles hurtadas o perdidas, no registradas, no registrables, y lo que establece el artículo 1898, el de la adquisición breve sería. Dice en el caso... No sé, ¿qué profe, pasa allí? En el caso de las cosas muebles no registrables, que son hurtadas o perdidas, no se produce la adquisición legal del artículo 1895, pero recae en el artículo 1898, que habla de la prescripción breve. O sea que el poseedor del título, del justo título y buena fe, durante la posesión de 2 años. Eso es lo que establece, creo que la segunda parte del artículo eso sí. 1898. Claro, pero ¿cómo es? Las hurtadas y perdidas, sí. Se trata de una adquisición de un término, de un plazo de 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué será? Pero en este caso dice... ¿no hurtada, profesora? No, si la cosa es un mueble hurtado o perdido, ¿qué pasa? El plazo es de 2 años, ¿por qué? Porque no están registradas. Y no, pues. No está así. En realidad tenés razón, porque es un requisito el que estén inscriptas. Y si no está, no podemos alegar que si yo recibo eso, como... Por eso el plazo es de 2 años nada más. Sí, pues, sí. Bueno, en cuanto a las cosas, muebles, hurtadas, perdidas, registradas del artículo 898, dice, el poseedor de buena fe adquiere por usucapión breve al término de 2 años, sin distinguir si adquirió a título oneroso o gratuito. Los 2 años se cuentan a partir de la inscripción. Se trata, dice, de una inscripción de las denominadas secundum tabulas, no sé si está bien dicho así, es decir, porque se cumple a favor de quien ya está inscrito como titular. Bien. Después, el caso de poseedor de la mala fe, de cosas muebles de mala fe, se encuadraría, sería en el artículo de la prescripción larga,
porque como ya dijimos, no necesita que sea título oneroso. No hay ningún requisito. Claro. Por eso. Y después está el caso, el tercer párrafo del artículo 1899, que dice, regula la prescripción adquisitiva larga y se contempla un caso particular que se da frecuentemente en materia de automotores. Este párrafo tercero establece la usucapión de 10 años. Dice, la ubicación se debe... ¿Cuál? ¿Por qué no lees el 1899? Yo no puedo leer. Ya le leo. Dice, este será el tercer párrafo, sería, también adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no se inscribe a su nombre, pero la recibe el titular registral, o sea, sucesorio de su sucesorio sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Por eso le decía que se da en el caso en materia automotor. ¿Por qué? Porque el ejemplo que daba la autora dice que se da, por ejemplo, cuando por falta de dinero o eso no se registra el automóvil, pero tiene el titular. A ver, son actos lícitos, irregulares, dice, de transmisión, pero no se registraron en su momento. Ya sea por ausencia del transmitente o... Pero el derecho no nació ahí. ¿Qué doctora te da el ejemplo ese? ¿Marina Mayani? Sí. ¿Pero interpretaste bien ese ejemplo vos? Y puede ser que... Dice, le leo bien cómo está el párrafo tercero, establece una usucapión de 10 años. La ubicación se debe a que aunque el plazo coincide con la usucapión breve, esta no es breve porque no existía buena fe del poseedor debido a la falta de registro. Dice, se trata de actos lícitos, irregulables de transmisión, que por cualquier circunstancia. Regulables, ¿no? Irregulables, ¿eh? Sí, irregulables. Y con una Y. Ajá, sí, irregulables. Porque son actos regulables, ¿eh? Sí. No sé, no veo cómo escribir. Yo leí mal. Pero estás leyendo como que son actos irregulables. Por eso es que no, estás confundiendo. Son lícitos irregulables. Claro. O lícitos regulables de transmisión. No sé, claro, ahí sí. Lo confundí. Porque yo estoy entendiendo lo que me dice y digo, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué? Porque en realidad le da el beneficio de los 10 años, pero en realidad no cumple con los requisitos. Pero son actos que tuvieron que ser realizados. Claro. Doctora, disculpe la interrupción. No sé si alguien tiene el micrófono abierto o hay interferencia, pero no se entiende muy bien lo que están hablando. Sí, yo por eso tampoco no entendía muy bien. Ahí. Gracias. Y no sé, háblenle ahí, por favor, pídanle que cierren los micrófonos, porque siempre está pasando lo mismo. Se ponen a conversar ahí, no sé qué hacen y... Bueno, y el ejemplo del autor que decía que hablaba, porque si bien son transmisiones lícitas, dice que puede existir una imposibilidad del actual poseedor de localizar al titular, registrar los efectos de... ¿Saben qué pasa? Que ese ejemplo por ahí son muy tomados de los pelos, porque en realidad el derecho no van a hacer nunca cuando se trae,
Sí, pero profe, yo saqué eso del libro, sería. Por eso te pregunté. Sí. Porque fíjense que no se va a dar con el requisito que me exige a mí de que el derecho me nazca en mí y que yo pueda transmitir nunca, pues si no hago la inscripción. Acuérdense que cuando se trata de un vehículo van a ser recién cuando yo inscriba. En todo caso, va a seguir a nombre del otro. Así que, yo creo, claro, pasa esto, por ejemplo, con el registro del 08, que dicen que por ahí se van vendiendo los autos, pero nunca hablemos de inscripción nomás, pero, porque lo que se hace en la práctica lo vamos a decir porque en realidad no está bien lo que se hace en la práctica. Vieron que entregan en blanco y no saben al registro hay que ir a inscribir. El que transmitió tiene que entregar el 08, como le dicen. Bueno, seguimos. Ahora vendría los atributos de la posesión exigible. Sí. Que tiene que ser ostensible y continua. Sí. ¿Qué significa? Que sea conocida, que se pueda conocer, no solo por el dueño, sino por los terceros interesados de buena fe. Es decir, que los actos posesorios deben ser perceptibles por cualquiera. Pero sí, eso es lo que habíamos dicho hoy, que tiene que conseguirse la posesión, porque si no, ¿cómo va a reclamar? Claro, y otra de las características es que sea continua. Claro. Por eso es que también me chocaba a mí eso de que el realizado por un tercero, yo no sé, con poder ¿para qué? Porque está por viajar, porque no sé, ¿verdad? No me tomaba mucho ese, cuando se realiza en locación. Por eso sí. no. Tenemos que buscar eso. Porque si no se va en contra de entender. Claro. Bueno. Actualmente el artículo 1900 dispone que la continuidad que cubre la interrupción, que era antes lo que pedía el Código Civil de Vélez, que hablaba de la interrupción. Dice que aunque no se menciona, ahora actualmente no se menciona la interrupción, pues una posesión interrumpida no es una posesión continua. La interrupción hace considerar a la posesión anterior como un acto interruptivo, como si nunca hubiese existido. ¿Y qué quiere decir eso? ¿En qué nos afectaría, por decirlo, en la prescripción? Pero lo que pasa es que eso era ahora no se exige la... Ya sé, pero si se fuera, ¿qué es lo que nos afectaría? Es decir, y el plazo sería... Claro, ahí está el plazo, ¿qué? El plazo de la prescripción. De la prescripción. Claro. Sí, pues porque si yo interrumpo o suspendo es una cosa, ¿no es cierto? Si yo... Claro. Bueno, a eso me refiero, pero ¿para qué interesa? ¿Por qué interesa? Porque uno habla de la continuidad y va a tener valor los actos realizados en anterioridad a esa suspensión. Cuando se interrumpe hay que empezar a contar de nuevo. Claro. Entonces, vieron que están hablando ahí, no sé quién es. Bueno. ¿Un compañero quería aportar algo? No sé, no. Escuché todo entrecortado. No sé, o quería preguntar, ¿parece algo? No, yo digo una interferencia que no sé, la verdad que no sé si es... Bueno, pero eso no... Ahora me parece que es interferencia, pero no es ningún micrófono. Y bueno. Estamos enganchando alguna frecuencia de alguien, pero no es ningún micrófono. ¿Y estamos qué? ¿Haciendo qué? Estamos dando todo nuestro conocimiento. No sé. Porque cada vez que ustedes hablan, la doctora o la compañera ahí se interrumpe. ¿Y no podemos identificar dónde está eso? Lo que pasa es que cualquiera de los dos micrófonos que están abiertos y también el mío en este momento está haciendo interferencia. O sea que entramos nosotros o vos
Ahí, Puede Claro, ser, nosotros estamos agarrando la interferencia, pero no es que estamos hablando nosotros, no sé si me estoy explicando. sí, sí, ahora te entiendo. Te entiendo. O sea que se están metiendo en nuestra clase. no, Eso puede es. ser también por internet que no está bien, no sé. Ay, bueno. Y yo estoy desde un celular, así que también puede ser eso. Nos están Bueno, robando el info. bueno, seguimos. Bueno, y finalmente el otro requisito es el tiempo, que se establece, que dice unido a la posesión, se conduce a la adquisición de la usucapión. Eso es unión de posesiones. Ujú. ¿Qué es eso? El heredero, por ejemplo, ¿qué pasa? Al que sería el que le la adquisición, que le da la adquisición al que le hereda. ¿Por qué? ¿A través de qué mecanismo? Porque por la transmisión sería. No me digan porque quiere, porque... No, porque transmite la cosa. No, pues, por eso digo, no porque transmite, eso es lo lógico, porque transmite. Pero ¿por qué? Porque el heredero continúa la posesión del causante. Claro, sí. Bueno, eso es lo que me tienen que decir. No porque quería, porque le dio, porque eso ya sabemos. ¿Me entienden? Esa es la lógica. Estamos buscando una relación jurídica. ¿Por qué decimos que hay unión de posesiones? Porque yo continúo con la posesión La posesión. del que me dejó la herencia. ¿Sí? Sí. ¿Y qué significa eso que voy a sumar? Pues, y él tuvo 5 años, yo ya tengo 5 más, y bueno, voy a sumar y voy a tener 10 ya ahora. Claro. Eso es accesión de posesión. ¿Estamos? Claro, ahora no sé bien. Dice, a los efectos de satisfacer el requisito del tiempo, el poseedor no necesita acreditar que el número de años de posesión exigido ha transcurrido en su totalidad en su propia cabeza. Por eso que usted está diciendo. Sino que pueda aprovecharse de la posesión de sus antecesores. Claro. Siempre que se reúnan los requisitos propios de la unión. Eso. O accesión de la posesión del artículo 1901. ¿Le leo lo que dice el artículo? Sí. Dice, la unión de posesiones, el heredero continúa con la posesión de su causante. El sucesor particular puede unir su posesión a las de sus antecesores siempre que derive inmediatamente de las otras. En la prescripción breve, las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico. Sí. Después, o sea, las posesiones tienen que ser de buena fe. Sí. Por eso es que la herencia y esas cosas, el heredero continúa, dice, con la persona del causante, porque ahí está el vínculo. ¿Con una cesión de derechos se puede dar eso, doctora? No, pues, con la herencia. No. Porque si yo no puedo ceder ningún derecho si no tengo ninguno todavía. Acuérdense que recién está por darse los requisitos de prescripción. ¿Y el derecho de la posesión no se puede ceder? Y mire, no se cede la posesión, no se cedía, pero se cede. Yo le expliqué a usted cuando nosotros realizábamos los juicios, vendían las posesiones, pero yo no puedo vender algo que no tengo. Eso más que nada podría ser como un fraude, tener un testaferro o algo similar. Lo que pasa es que se hace, yo le cuento que unen las posesiones. Doctora, pero si se obtuvo eso de buena fe por un boleto compraventa. Y siempre, pero yo puedo ser de buena o mala fe y lo mismo hago el boleto de compraventa. Es un contrato de boleto de compraventa. No, yo le digo, si una persona adquirió un inmueble de buena fe a través de un boleto compraventa, como se hacía antes. Pero no es que como se hacía antes, nunca se hizo. Es decir, se hace, pero eso es una promesa de escritura. Eso, profe, yo me acuerdo que en contrato decía que era una promesa para hacer una escritura pública después. Claro, sí.
No es que porque se hizo en un boleto de compraventa sea de buena fe, porque yo puedo ser mala fe y compro y listo. Y sé que no es de él, y sé que es de él, y lo mismo se hace. Lo que pasa es que ese boleto de compraventa me va a servir para yo realizar la escritura. Ajá. Bueno, seguimos, chicos, porque... Bueno, en cuanto al comienzo de la posesión, el cómputo del tiempo, dice, está regulado en el artículo 1903, que dice que se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha, ya sea del justo título o de su registración, si esta es constitutiva. Sí, Y después, sí. ahora hay la modificación de los plazos por Acuérdense ley. que ¿por qué dirá si esta es constitutiva? Porque se trata de cosas Inmuebles. Inmuebles. Registrables. O sea que, claro, no, sí, inmuebles, vale. inmuebles. Los inmuebles necesitan sí o sí La no, registración. perdón, sí, la registración. Los muebles, ¿eh? Sí, Sí. Ah, o inmuebles. sí, no, porque sí, perdón, yo me confundí, muebles registrables son constitutivas, es decir, que para que uno adquiera el dominio necesita sí o sí inscribir en el registro, en su debido registro, el bien. Claro, sí, pues, sí, ahí sí. Bueno, y lo último es la modificación de los plazos de la ley posterior, dice. El artículo 2537 contiene la norma de derecho transitorio. Los plazos de prescripción en curso al momento de la entrada en vigencia de una nueva ley se rige por la ley anterior, excepto que la ley en esa ley se requiere un mayor tiempo que el que fijan las nuevas leyes. La nueva ley. Ajá, quedando cumplido, dice, una vez que transcurra el tiempo designado por las leyes nuevas. O sea que le No favorece. sé si se entendió. Claro, y también se puede dar si la nueva ley, si la vieja ley le favorece, también se puede tomar de esa ley, dice, como una excepción. Bien. Y bueno, y ahí terminaría yo mi tema. Bueno. ¿Qué sigue? Lo que sigue es muy largo. Sí. ¿Qué sigue? Porque no sé. No tengo programa acá. ¿Alguien tiene un programa ahí? ¿En qué iban en el tema 4? Prescripción estamos viendo. Porque a mí me toca el tema 5 de juicio por usucapión, me toca a mí. Y bueno, porque nosotros ahora terminamos los distintos tipos de prescripción. Claro, es el punto 5, pero yo terminé con el punto 4, sería. Y sigue el, sí. Sigue el 5. Sigue el 5, sí, la compañera. Es el juicio por usucapión. Ese y me después toca. de eso, ¿qué viene? Y después entra el tema 6. Y bueno, eso quiero saber qué es. Y no sé a quién le toca del grupo el tema 6. Bueno, pero no tienen un programa ahí. La regulación del dominio mediante la ley 24.374 y sus modificatorios. Bueno, esa ley nadie tiene. Sí, esa tengo yo, profesora. Bueno, esa busquen y levanten ahí, yo voy a leer después y voy a ver qué tal está. Bueno. Porque entonces damos ahora una parte y voy a ver después yo, aparte de eso, qué tal está esa, si está cumplido con los requisitos que pide el programa. Así vamos terminando porque ya son las 8, no sé qué hora es, pero bueno. Por ahí ya me canso de la atención, le debe pasar a ustedes también. Sí, pues, sí. Bueno, vamos al juicio de usucapión, a ver. Bueno, el juicio de usucapión dice que la ley nacional 14.159 sobre catastro
Nacional dice que estableció el carácter contencioso del juicio y las exigencias severas en materia de prueba. Dice que al iniciar... Dejen un poco quieto el Power. ¿Qué es lo que están haciendo? Quiero ver cómo está hecho. Ajá. Porque me están moviendo cada rato. ¿Qué pasó? Disculpe, se me tildó la computadora, doctora. Y profesoras, ¿puedo seguir? Y después... Es que no sé cómo está, pues. No está como, no sé cómo está hecho. Ahora le pongo el tema. Téngame Bueno. paciencia más porque se me tilda un poco la computadora. ¿Y por qué justo agarraste vos? Está bien, compañero, se entiende, se entiende. No, no, ese que está hablando no tiene que entender, soy yo la que tiene que entender. No, pero cosas que pasan, doctora, si no es el internet, la computadora, y tiene que andar poniéndole a todos los compañeros de... El profesor, Esa la parte. aceptación tiene que dar el profesor, no el compañero, se entiende, se entiende. Y si yo digo no, ¿qué pasa? Al defensor ese quiero No se saber. entiende entonces, doctora. Bueno, ahí sí estamos mejor. Bueno. Ese profesora dice que la ley nacional 14.159 sobre catastro nacional dice que estableció el carácter contencioso del juicio y dice que las exigencias severas en materia de prueba. Dice que al iniciar la debe presentarse una certificación de registro de la propiedad sobre la titularidad, o sea, del dominio del inmueble que se intenta prescribir, dice, y que el juicio deberá tramitar con intervención del titular. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña corrección. Cuando ustedes están exponiendo o están hablando de algo, no vayan a hablar porque ustedes con el cliente no le van a decir, dice tal cosa, dice quién, dicen ustedes. Claro. El código ya sabemos que dice porque de algún lado hay que sacarlo de los libros, pero no digan a cada rato, dice, ya sabemos. Entonces, la ley es la que establece la regulación. Sí. Sobre el carácter que debe tener el juicio de prescripción. Y decimos que tiene un carácter contencioso. ¿Por Sí. qué contencioso? Porque hay dos partes. ¿Ustedes no tienen administrativo todavía? Sí, administrativos contenciosos. ¿Y entonces qué quiere decir el juicio contencioso? Que está en la parte administrativa del juicio. Por eso es administrativo, bueno. O sea, está ahí, esa parte de lo contencioso. ¿El qué? Bueno, no, a mí no me interesa administrativo, si no aprendieron, ya está. Pero, ¿qué más sigue entonces? ¿Tenemos que hacer qué? Hay una disputa entre dos partes, doctor. Bueno, bien. Dice, ¿Qué hay que hacer? Dice que al iniciar la demanda debe presentarse una certificación del registro de la propiedad sobre ¿Qué significa eso? Del dominio. ¿Qué significa eso? Porque si ustedes me están diciendo eso es porque tienen que saber qué es lo que les van a pedir al cliente. ¿Qué le van a pedir? ¿Una certificación? Certificación de propiedad del inmueble de esa persona. ¿Y qué eso qué quiere decir? ¿Qué significa? Que lo haga ante la entidad pública o eso ya local, donde esté el... Más vale que tenemos que ir a pedir al registro. Claro, sí. Cuando ustedes inician un juicio de prescripción, sí. Ya les dije yo esto a ustedes,
¿Contra quién inician? Contra el titular del derecho. Eso es, por eso es contencioso, pues. Contra el Estado. Ah, ¿sí? Contra el titular del derecho, señora. Contra el titular del inmueble sería. Por supuesto. ¿Por qué contra el Estado? Contra el Estado voy a iniciar si el Estado es el dueño de los bienes, y que estos son de lo que voy a prescribir, y estos son prescriptibles, porque después hay bienes que tienen, o cosas que tiene el Estado que no se pueden prescribir, eso ya lo vimos hace un rato. En cambio, de los bienes particulares del Estado sí puedo iniciar prescripción, o sea que yo no puedo decir que la titularidad tiene que ser del Estado nomás. Del Estado si es el dueño, y si no, contra el que figure en el informe del registro de la propiedad que es titular de la cosa. Porque si no, ¿contra quién voy a iniciar el juicio? Si es contencioso. Contra alguien tiene que ser, pues. Sí, contra el Y bueno, titular. pero no me sabías decir contra quién. Y tendría que ser el juicio al titular del inmueble que tiene, o sea, ¿Contra qué? ¿Cómo? contra el titular del inmueble, o sea, Sí, contra el titular que figure dónde. en el registro de la Y propiedad. bueno, todo eso me tenés que decir vos, yo no te tengo que estar sacando, porque cuando vas a rendir yo no voy a ir a decirte, acá falta una parte, acá falta otra parte, y si Claro, no sí. está completo, no está. ¿Estamos? ¿Seguimos? Dice que el juez competente es el lugar en donde se encuentra el inmueble. Y el decreto ley mantuvo la regla de que todas las pruebas dice que son admisibles, aunque el fallo no podrá basarse en la testimonial. Y será considerado... Sí, dicho así, dicho de esa forma que dicen, la prueba no podrá basarse en las testimoniales, como que la testimonial no tiene ninguna importancia. Y sí, es como las otras. Sirve igual como prueba. Lo que pasa es que no es la única prueba. Claro, sí. Si yo presento la testimonial nomás no me sirve. Necesito otras pruebas. Eso es lo que les quiero decir. Sí, sí, profesora. Dice, o sea que el pago será considerado por parte del poseedor del impuesto. Esperen un momentito, por favor. Bueno. Ah, pero está bien. Sí, pero ¿Quieres que termine? Sí. Saben que mi nieta está con un poco de fiebre. Ay, ¿está engripada? No, está con la gargantita con placas. Ay, no. Y eso es fiebre, seguro. Y la tiene que llevarlo, doctora, al médico está viendo muchas cuestiones virales en los chicos, que le revisen el pulmón principalmente. La pediatra le dio turno para mañana recién. Ay, Va a llevarlo a no. un pediátrico, no está su médico, así que... Sí, Bueno. doctora, cuando le lleva, yo también, mi bebé estaba así y no le quieren recibir porque dicen que no es de urgencia, pero tiene que decirle que está viendo mucha neumonía para que le atiendan rápido. No, le llevó Porque si ahora y está con fiebre, así que... Sí. Bueno, seguimos y cuando termine el joven vamos a terminar. Bueno, profesora. Seguimos. Sí, será considerado el pago por parte del poseedor de impuestos o cosas que graban el impuesto. ¿Cómo será considerado el pago por parte del poseedor de impuestos? ¿Qué quiere decir eso? Será considerado el pago de impuestos. Sí. ¿No es el poseedor de impuestos?
No sé qué quisieron escribir ustedes. Si está escrito así, está mal, hay que corregir. Sí, está ¿En qué parte está eso? Del Power. A ver. Hagan correr porque no está corriendo esto. No. Ahí nos dice, doctora, y agrega que será especialmente considerado el pago por parte del poseedor de impuestos o tasas que agravan el inmueble. Bueno, del poseedor del impuesto que grava las tasas. Eso es otra cosa que el poseedor de impuestos. Así dice en el Power, doctora. Profesora. Sí, porque yo no veo, no leo, acá no alcanzo a... Y justamente dice, profesora, que graba no figuren en nombre de quien invoca la posesión. Así Escúchenme una cosa, esperen un momento, porque hablamos todo y no nos entendemos nada. No quiero más esto así, es un título, un libro más o menos escrito, ¿eh? Les dije ya hoy, les vuelvo a repetir, esto no está bien que escriban todo así, y escriben tan largo y tan chiquitito que no se entiende nada. No soy yo nomás la que no entiende, porque no sirve, porque no es para abreviarle el trabajo de que lean los libros, es para que les sirva de ayuda a memoria nomás. ¿No ve que cuando leen, incluso, no saben ni a dónde hay punto ni a dónde hay coma? Así que traten hagan como corresponde, porque esto no está bien. El trabajo de la compañera anterior a este no me gusta. En cambio, los otros grandes que marcan títulos nomás, sí. Bueno, seguimos. Porque en realidad los requisitos deberían estar dando las indicaciones de cada uno, A, B, C. Primero, por ejemplo, cuando yo voy a iniciar un juicio de prescripción, lo primero que tengo que hacer es decir cuáles son los requisitos. El requisito es, ella comenzó diciendo lo que no hay que presentar nomás. Es decir, la presentación testimonial nomás no sirve. Y bueno, dejemos para el final eso, porque sí sirve. Lo que pasa es que no sirve esa sola. Y después aclaro, esa sola no sirve. Pero sí sirve, por ejemplo, el pago de impuestos. Aquel que tiene el pago de los impuestos, ese es uno de los requisitos que puedo presentar, uno de lo que es necesario presentar. Otra cosa que necesito presentar, ¿cuál es? Y no todas estas cosas que escribieron acá, todo, ustedes no van a poder resumir nunca nada, porque le transcriben todo, y no es así. Ese no es el objetivo, sino que les sirva para refrescar la memoria de lo que tienen que decir nomás. Entonces, uno, ¿qué es? Lo primero, ¿qué es? Pago los impuestos. Primero, la demanda, la titularidad, con la demanda, la titularidad de aquel que inicia la acción, de aquel contra el que se inicia la acción. Sí. ¿Sí? Aquel que figura en el registro como titular del inmueble o lo que fuera que yo voy a prescribir. Sí. ¿Verdad? Bien. Sí. Otra cosa, ¿cuál? El pago, dijeron recién. Esto. Y bueno, pero ¿y por qué no me dicen? ¿Porque no entienden lo que les pide o qué? No, profesora. Oye, pero ¿y qué es lo que necesitan saber? ¿Qué es lo que no entienden? A ver, o no estudiaron directamente. Para mí que no estudiaron, porque de cuarto o quinto año que no entiendan lo que está diciendo ahí, es una barbaridad. Porque me está dando cuáles son los papeles que tengo que presentar para iniciar juicio de prescripción nomás. Y me está diciendo que tengo que presentar el informe del registro, donde me diga quién es el titular del inmueble contra el que voy a iniciar la prescripción. Porque contra alguien tiene que ser, porque antes me dijo que es un juicio contencioso. Entonces yo necesito saber a quién le voy a ir a iniciar el juicio para que ese que es dueño y que dejó de ejercer su dominio, pierda el dominio y yo que tengo la cosa bajo mi poder pueda pasar a ser el dueño.
Entonces yo no sé qué es lo que no entienden. ¿Qué es lo que no entienden? Yo creo más bien que no estudiaron, no que no entienden. Porque han hecho una cantidad de cosas acá escrito que creen que con eso está entendido y no es así. Porque ustedes quieran o no me tienen que explicar qué es lo que pasa. Entonces, el segundo requisito es el pago de los impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tiene que, y vuelta la burra al trigo, ¿qué es lo que tiene que tener el sujeto? Bueno. Yo entiendo, profesora, le voy a contestar si es que me permite. En Yo realidad entiendo debería que, contestar la que está poniendo, pero bueno. bueno, no sé, si quiere contestar ella, bien, y si no, Pero no me contesta porque no sabe. bueno, yo lo que entiendo es que quien desea o quien tiene intención de poseer la cosa para sí, tiene que tener esos requisitos que usted dijo, de empezar por el juicio de usucapión, tener el pago de los impuestos, presentar, por ejemplo, un plano de mensura de lo que, del inmueble que pretende, con el que pretende quedarse, digamos. El que pretende, ¿cómo es? Iniciar la prescripción. Exacto. Bueno, exactamente. No. Y después después las pruebas testimoniales. Las pruebas testimoniales no son suficientes muchas veces porque se necesitan las otras pruebas documentales, por ejemplo, como fotocopia del documento, que configure o que admita que el titular, que el poseedor viva en ese terreno, digamos, en ese inmueble de una manera continua, desde el tiempo que se dice, por ejemplo, que se dio, pasado los 20 años, por ejemplo. Bueno, que justamente desde los 20 años de tal fecha a tal fecha vive en ese inmueble de manera pacífica, continua, ininterrumpida, etcétera. Esas son algunas de los requisitos que se piden. Lo que pasa es que esa posesión por el término de 20 años o de 10 años, eso va a ser probado por todo lo que lleva. Y la testimonial va a decir, sí vivía, sí vive, sí está, sí son fulanos, sultanos, aquel, estos son. Eso es lo que va a hacer la testimonial. Ellos no van a poder decir otra cosa. Ellos van a poder decir, sí, viven acá, de que yo conozco, de que yo sé, están acá. Esa es la testimonial. Ellos no pueden ir a asegurar que sí, que vivió, que vive, a no ser que lo haya comprobado verdaderamente. Estamos hablando de lo que tiene que ser, ¿eh? No hablemos de lo que se hace, ¿sí? Porque a veces se miente, ustedes saben eso. Son las pruebas testimoniales y documentales, en definitiva, son dos tipos de pruebas. Exactamente. Por eso es que no se acepta solamente la testimonial, porque se presta a algunas situaciones raras, ¿estamos? Sí. Bueno, seguimos. Seguimos. La sentencia de prescripción adquisitiva, profesora. Esperen un momento, también pues, sí, el compañero ya dijo, tiene que presentar un plan de mensura, ¿eh? Claro, sí. ¿De mensura de qué? Del territorio, profe. ¿De qué territorio? Del inmueble. Del inmueble. Si se trata de un inmueble, la mensura del terreno, entonces, no del territorio. ¿Sí? Bueno, ¿y ante quién presenta entonces y se inicia el juicio? Contencioso, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa después? La sentencia que se dicta en los jueces debe ser contencioso, o sea que debe fijar la fecha en el cual... Esperen un momentito. Mi niña, vas a tener que leer un poco, ¿eh? El juez, él se presenta ante el juez que entiende en la causa. Ahora, el juez que entiende en la causa, en base a los datos y a los informes aportados por la persona que va a iniciar la prescripción, dicta una sentencia. Cuando dicta la sentencia, eso sirve de ¿qué? De prueba. ¿Cómo de prueba? ¿Cómo va a ser de prueba?
como juez estamos hablando. Ya de título, doctora. Claro, pues. Eso sirve, eso ya les dije yo hoy. Entonces, esa sentencia que dicta el juez es un título. ¿Por qué? Porque se va a alterar el tracto sucesivo de la inscripción. Lo que se va a inscribir en el registro no va a ser una transmisión del titular que figura ahí que obtuvieron el informe, sino ese va a ser aquel, aparte de si se trata de 10 años, de 20 años, todos los requisitos que se necesitan, ese va a ser un informe que va a ser inscrito en el registro y va a alterar el tracto, porque el tracto sucesivo es el que transmite, tiene que ser el titular. Ese es el tracto sucesivo del registro. Entonces, como van a tener un tracto alterado, en la inscripción que va a constar en el registro no va a ser el del titular que figura ahí como contra el que iniciaron la prescripción. Va a ser un título emitido por el juez. Entonces, él no era el dueño, pero él tiene la facultad, en base a los elementos otorgados y al juicio de prescripción iniciado, de darle el título a esa persona. Y fíjense lo importante que es lo que está haciendo el juez. Está alterando el tracto y está diciendo, este fulano tiene ahora la propiedad de la cosa. ¿Estamos? Sí. Así es como ustedes tienen que decir. Tienen que hablar y ir asociando una cosa con la otra. Por eso no me gusta esta forma de Power, porque no les permite. Ahí no hay razonamiento. Ahí hay una lectura nomás y encima ni bien leído está. ¿Estamos jóvenes? Sí, profesora. Bueno. ¿Y ahí terminó? Sí, hablemos de que terminó lo que sea de prescripción. Sí. Bueno. Después te vamos a convocar de nuevo para otra unidad, para que levantes tu performance. ¿Estamos? Bueno, sí. Bueno, ahora que ya sabes cómo se va a trabajar, ya sabes. Sí, ahora sí. Bueno. Entonces, jóvenes, nos estamos viendo. Doctora, tenga una excelente semana.